Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En esta oportunidad voy a explicar algunas cosas sobre las medidas de tendencia central, tanto como interpretaciones, cómo se calculan y tratar de hacerlo con ejemplos, ¿ya? Entonces, partamos con la media aritmética, ¿ya? La media aritmética es una medida de tendencia central porque nos representa eh, hacia dónde están como aglomerados los datos o eh, cómo son como en general los datos. Esto tenemos que tomarlo como entre comillas porque solamente nos da como un indicio, ¿ya? No es una certeza. Entonces, el promedio. Vamos a ver cómo se calcula cuando tenemos datos sueltos. Por ejemplo, si tu nota en el ramo de historia son 6, 5, 4, 7, 7 y 6, entonces, y todos tienen igual ponderación, significa que ninguna nota pesa más, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el promedio de nota? Entonces, el promedio nosotros lo vamos a calcular de la siguiente manera, como en general va a ser así. Promedio es la suma de los datos dividido por la cantidad de datos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El promedio es la suma de los datos, 6 más 5 más 4 más 7 más 7 más 6, ¿ya? Y lo vamos a dividir por la cantidad de datos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos. Comenzamos a sumar, entonces decimos 10, 14, 11, 25, ¿no es cierto? 35, ¿ya? Y lo dividimos por 6. Entonces, después dividimos 35 en 6 y nos da el 6 en el 35 serían 5 veces, ¿no es cierto? 5 veces. Y nos sobran 5, ¿ya? Entonces 50. Sobran 8 y sobran 2, ¿no es cierto? Y después me agrego el 0, 20. 6 en el 20, 18, 3 veces, ¿no es cierto? Entonces me sobran 2, 2, 2. Entonces ahí. Entonces ese es el promedio, ¿ya? Eh, ¿Qué significa esto? Interpretación, ¿ya? Esta es la interpretación. La interpretación es que si todas las notas en el ramo de historia fueran iguales, entonces estas serían un 5,8, ¿ya? Aproximadamente, porque aquí estamos aproximando. ¿Qué significa eso? Que el promedio o la media aritmética es lo que cuando nos dicen, por ejemplo, como información, es que casi todos tienen ese valor, ¿ya? Por ejemplo, no sé, las noticias nos dicen el sueldo promedio en Chile es de 500.000 pesos. Se supone, ¿ya? Que casi todos los trabajadores están ganando esa cantidad de plata, ¿ya? Uno sabe que no es así, entonces, eh, ¿me mienten con el promedio? No, porque el promedio es solamente un indicador, ¿ya? Lo que pasa es que para la correcta interpretación del promedio se necesitan otras, otras medidas que se llaman medidas de dispersión, ¿ya? Para saber qué tan representativo es el promedio sobre la muestra, ¿ya? Entonces, eh, el promedio nos da un indicio, pero no nos muestra siempre, ¿ya? La realidad como es. Entonces, vamos a ver cómo se calcula ahora el promedio eh, con tabla de frecuencia simple, ¿ya? Entonces, un ejemplo, calcular el promedio de número de hijos o hijas del grupo de personas en la siguiente tabla. Entonces, por acá tenemos la variable que es la cantidad de hijos o hijas, ¿ya? Las respuestas son 0, 1, 2, 3, 4. Frecuencia absoluta significa que hay 20 personas que no tienen hijos, hay 15 personas que tienen un hijo, 5 personas que tienen dos hijos, 15 personas que tienen tres hijos y 5 personas que tienen cuatro hijos, ¿ya? Entonces, si sumamos acá, nos queda 5 y 15 son 20, 25, ¿no es cierto? Ah, pero tenemos la acumulada acá. La acumulada, la frecuencia acumulada, nos va diciendo esto. Hasta 0 tengo 20, pero hasta 1 tengo
35, porque voy sumando todas las frecuencias absolutas. 35 más 5, 40, o sea, hay 40 personas que tienen 2 hijos o menos, ¿ya? Entonces, en total son 50, ¿ya? No era necesario sumar. ¿Qué significa esto? Que hay 50 personas que fueron encuestadas, ¿ya? Este es nuestro n. O sea, hay 50 datos. Entonces, el promedio se calcula de la siguiente forma. Como hay 20 personas que dijeron 0, la forma de sumar 20 veces 0 es esto. 20 veces 0, ¿ya? O sea, así sumo los 20 0. ¿Cómo sumo los 15 1? 15 veces 1. Más. ¿Cómo sumo esos 5 2 que hay por ahí? Bueno, 5 veces 2. Más. ¿Cómo sumo esos 15 3 que hay por ahí? 15 veces 3. Más 5 veces 4. Y lo divido por el total de datos, que son 50. ¿Ya? Entonces nos queda esto. 20 por 0 sería 0. Más 15. Más 10. Más 45. Más 20. Y eso lo divido por 50. Entonces nos queda 15, 45 son 60, ¿ya? Después son 80, 90. Entonces tenemos 90 dividido por 50. Simplificamos, nos queda 9 dividido por 5. Si queremos dividir por 5, yo creo que este es el mejor truco. Nosotros amplificamos por 2, ¿ya? Entonces nos queda 18 dividido por 10. Entonces dividir por 10 yo sé que es colocar una coma. Y listo. Entonces me queda que el promedio es 1,8. ¿Qué significa esto? Que si el grupo de personas, ¿no es cierto? Eh, tuvieran, o sea, si todas estas personas tuvieran la misma cantidad de hijos o hijas, esto sería 1,8, ¿ya? ¿Se puede dejar con decimal? Sí, porque es como más fiel, ¿ya? A lo que ocurre, ¿verdad? Porque decir 2 quizá se pasa un poco, pero generalmente se ocupa con decimales, ¿ya? Aunque la variable sea discreta. Hay que ver, por ejemplo, si usted está preparando la prueba, ¿no es cierto?, de selección universitaria. eh, claro, quizás a veces lo aproximan o no, y eso depende de cómo estén dadas las alternativas, ¿ya? O sea, o probablemente el enunciado lo diga. Vamos, ¿cómo se calcula la media aritmética, pero con tabla de datos agrupados? Por ejemplo, calcule el promedio de juegos terminados por un grupo de gamers. Entonces tenemos acá variable de 0 a 8, de 8 a 16, de 16 a 24, 24 a 32. ¿Qué significa acá? Que aquí hay 20 personas que o no han terminado ningún juego o han terminado como máximo 7 juegos. Ya, por ejemplo, puede ser que haya terminado un juego, 3 juegos, 6 juegos, no se sabe, ¿ya? Hay 20 personas que están acá, pero no se sabe cuánto han terminado, ¿ya? Y eso no da un problema porque no podemos saber exactamente el promedio porque no sabemos exactamente los datos, ¿ya? Lo que sí podemos encontrar un promedio aproximado a través de la marca de clase, ¿ya? ¿Qué es la marca de clase? Voy a agregar otra tablita, o sea, otra columna por acá. La marca de clase, ¿ya? Es el promedio entre el límite inferior y el límite superior del intervalo. O sea, 0 más 8, 8 dividido en 2, 4. La marca de clase es 4. Y si yo saco el promedio entre estos dos, significa que estoy sacando un valor como que representa este intervalo. Y eso quiere decir que, o sea, si las personas están en este intervalo, significa que probablemente hayan terminado 4 juegos, ¿ya? Entonces ahí yo tengo un número con el cual puedo sacar un promedio aproximado. Después, en- entre 8 y 16 sería 24, ¿no es cierto? Dividido por 2 sería 12. Y aquí, por ejemplo, hay una cosa que se llama amplitud, o sea, la diferencia entre el límite superior y el inferior. O sea, 8 menos 0 igual a 8, esa es la amplitud. Acá, por ejemplo, la amplitud sería 16 menos 8 nos da 8 también. Entonces la amplitud de 8. Entonces lo que vamos haciendo es que la marca de clase también va aumentando de 8 en 8. Entonces acá es 20 y acá es 28. ¿Ya? Entonces tenemos la marca de clase de cada uno de estos intervalos y el promedio se saca así. Es muy parecido a la tabla de frecuencia simple, ¿ya? En donde multiplicamos la marca de clase, que viene a ser como nuestro dato, ¿ya? Por su frecuencia. Entonces nos queda 20 veces 4. Entonces esto viene a representar como un aproximado de la suma de juegos que se han terminado en el primer intervalo, ¿ya? Entonces nos queda 12 por 15
y nos queda 20 por 25 más 28 por 40. Y todo eso lo vamos a dividir por 100 porque la frecuencia acumulada nos dice ya que hay 100 datos, ¿ya? No es necesario sumar los datos acá. Entonces empezamos a multiplicar y nos queda 20 por 4 sería 80, ¿no es cierto? 12 por 15 sería 180 más 20 por 25 sería 500 y 28 por 40 sería 1120, ¿ya? Dividido por 100. Comenzamos a sumar. Entonces, por ejemplo, acá nos da que es 0, 6 sería 260 más 500 serían 760 y eso nos da 0 y 0, 0, 6 y 2 son 8, 7 y 1 son 8 y 1000, ¿no es cierto? Entonces dividimos por 100. Bueno, dividir por 100 simplifica los 0 y dividir por 10 significa agregar una coma acá. ¿Qué significa esto? Que en este grupo de gamers, o sea, si cada uno hubiera terminado la misma cantidad de juegos, esta sería 18,8 juegos, ¿ya? Entonces eso es lo que nos viene a dar el promedio, como una información de si todos tuvieran lo mismo, ¿cuánto sería? ¿Ya? Es como dar la idea de ver cómo es cada uno de los datos, como se podría decir como una idea, ¿ya? O hacia dónde están, como hacia qué valor están como cercanos los datos, también se podría entender. Como he dicho, el promedio no es fiel a la realidad, necesita acompañarlo por lo que es la dispersión, ¿ya? Por ejemplo, la varianza y la desviación estándar para que esta pueda ser interpretada correctamente. Ahora vamos a continuar con lo que es la moda, ¿ya? En la moda es el dato, ¿ya?, que tiene mayor frecuencia absoluta, o sea, el que se repite más veces. Esa es la moda, ¿ya? En algunas muestras puede haber más de una moda, se llama bimodal, podría ser hasta trimodal, y todo va a depender de qué tan grande sea el tamaño de la muestra. Si tiene sentido hablar de trimodal o simplemente decir amodal. ¿Qué significa amodal? Que no hay una moda, ¿ya? O sea, que no hay ningún dato que se repita más que otro. Veamos algún ejemplo. Con datos sueltos, uno tiene que empezar a analizar. Dice que las temperaturas máximas de los días de una semana fueron 10, 8, 4, 7, 8, 6 y 8, ¿ya? ¿Cuál es la moda? Entonces, es el dato que más se repite. Podemos ver que, por ejemplo, este se repite una vez, una, dos, ¿ya? Tres. Este se repite una vez, este se repite una vez y este se repite una vez, ¿cierto? Entonces está claro, acá la moda, que la vamos a interpretar así, como M sub O, la moda en este caso es 8 grados Celsius, ¿ya? Está clarísimo porque es el dato que más se repite, ¿ya? Si volvemos a uno de los ejemplos que hemos dado con el promedio, si tus notas en el ramo de historia son 6, 5, 4, 7, 7 y 6, podemos ver que el 6 se repite dos veces y el 7 se repite dos veces. Entonces aquí podríamos hablar de una muestra, ¿ya?, bimodal. ¿Qué significa esto? Que hay una moda 1 que es 6 y otra moda que es el 7, ¿ya? Podría tener sentido hablar de dos modas, quizá la muestra es muy chica para decir que es bimodal, pero tiene sentido, ¿ya? O sea, hay una clara tendencia de que hay más 7 y 6, ¿ya? Entonces, eso es la moda, ¿ya? El dato que más se repita, esa es la moda. Puede ser bimodal, trimodal, y si no hay ninguno que se repita más que otro, es amodal, ¿ya? Entonces, vayamos con otro ejemplo. En una tabla de frecuencia simple, volvamos a lo que teníamos con la misma tabla, ¿ya?, que dice el número de hijos de un grupo de personas. Entonces, como nos importa la frecuencia absoluta, ¿ya?, el que tenga mayor frecuencia absoluta es la moda. Entonces, miramos que acá este es el mayor, por lo tanto, esta es la variable
que se repite más. Significa que la moda es tener 0 hijos o hijas, ¿ya? Entonces, aquí está sumamente claro y así se hace para tablas de frecuencia simple, ¿ya? Encontrar la moda es solamente mirar en la parte de la frecuencia absoluta cuál es el número mayor y ver a qué variable corresponde. Vamos. Ahora, ¿cómo se hace con tablas de datos agrupados? ¿Ya? Para hacerlo con tabla de datos agrupados necesitamos una fórmula, ¿ya? Y como este video está enfocado para personas que estén preparando la prueba de selección universitaria, no vamos a aplicar la fórmula porque no se hace, no se pide que uno se aprenda esa fórmula. Si la llegaran a incluir en una prueba, tendrían que colocar la fórmula porque la fórmula es bastante extensa, ¿ya? O sea, no es algo que uno ande recitando por la vida, ¿ya? Entonces, no vamos a sacar la moda, sino que vamos a determinar el intervalo modal. ¿Qué significa intervalo modal? Significa cuál es el intervalo, ¿ya? De esta forma, que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, ese es el intervalo modal. Y si miramos la tabla, ¿no es cierto?, con datos agrupados que teníamos de los grupos de gamer, ¿cuál sería el intervalo modal acá? Bueno, tendría que mirar cuál de estos intervalos tiene mayor frecuencia absoluta. Veo que el 40 es el mayor y por lo tanto el intervalo modal, ¿ya? 24,32 sería el intervalo modal. Pero yo no sabría la moda. Cuando uno saca el intervalo modal, uno aplica una fórmula de moda, ¿ya? Que es algo, y ahí me va a dar un numerito, ¿ya? Y ese numerito estaría dentro de este intervalo. Pero, pero, hay un gran pero, que uno, no, como no sabe los datos, no sabe cuál es la moda, ¿ya? O sea, por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo. Imaginemos que aquí las 20 personas dijeron que se habían terminado 5 juegos, ¿ya? Es una suposición, ¿ya? Terminaron 5 juegos. Acá podría ser que esté repartido, ¿ya? Y acá puede ser que, por ejemplo, también, no sé, 10 personas dijeron, me terminé 18 juegos y otras 5 personas dijeron 20 juegos y otras 10 personas 21 juegos, ¿ya? Entonces podemos ver que, por ejemplo, claramente la moda sería 5 hasta ahora y acá hay 40, por ejemplo, entonces podría ser que esté muy repartido, por ejemplo 24 dijeron 5 personas y así, ¿ya? Entonces para cada una de estas 5 personas. Entonces, en esta suposición, la moda sería terminarse 5 juegos, ¿ya? Entonces, calcular la moda es solamente a través del intervalo modal es solamente una aproximación de lo que podría estar ocurriendo, pero en verdad no nos dice cuál es la moda, ¿ya? Porque no sabemos los datos a priori. Vamos, la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es un dato y lo vamos a abreviar como ME. Es un dato que se ubica en la mitad y nos dice el 50% menor y el 50% mayor, ¿ya? Como el 50% tiene más que esto o el 50% tiene menos que esto, ¿ya? Entonces, esa es la mediana, ¿ya? Es un dato que uno ubica en la mitad y nos indica hacia un 50% por debajo y un 50% por arriba, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace con datos sueltos? Vamos con el primer ejemplo de las temperaturas, ¿ya? Hay que identificar si la muestra es impar o par. Si la muestra es impar, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si la muestra es impar, va a ser un número de la muestra, va a ser un número de la muestra, ¿ya? Y para poder encontrarlo, como nos dice que va a ser 50 para abajo, 50 para arriba, significa que tienen que estar ordenados los datos. Entonces puede ser ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. Voy a hacerlo de menor a mayor. ¿Qué significa? Que empiezo con el 4, después continúo con el 6, ¿no es cierto? Listo, listo. Después el 7, después el 8, 8, 8, 8, 10. ¿Ya? Entonces, en la mediana
es un dato que está en la mitad. Entonces vemos que entre estos 7 datos, el dato que está a la mitad es este, ¿ya? Entonces aquí la mediana es 8, ¿ya? Esa es la mediana. Entonces me dice que, no sé, el 50% de las temperaturas fueron menor o igual a 8 grados Celsius, ¿ya? Y eso es cierto, ¿ya? O podemos decirlo al revés, que el 50% de las temperaturas máximas de esos días fueron igual o superior a 8 grados Celsius. Y esa es la interpretación, ¿ya? Ejemplo 2. Si estamos con las notas, aquí podemos ver que eran 4, o sea, 2, 4, 6 notas. La mediana es un número que no está en la muestra, ¿ya? Que va a ser el promedio entre dos números que sí lo están. Vamos a hacerlo. Entonces, para calcular la mediana, siempre ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor. Y yo de nuevo lo voy a hacer de menor a mayor. 4, 5, 6, 6, 7, 7. Y ahí estamos listos, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo que crear un número para que quede como mitad para allá y mitad para allá. Entonces, ¿cómo se crea este número que está aquí? Que está aquí justo al medio. Se crea con los dos números centrales. Entonces la mediana se calcula como el número central, ¿ya? Más el otro número central y lo divido en dos. O sea, saco un promedio, ¿ya? Entre los dos números centrales. Y en este caso me da que la mediana es 6, ¿ya? El promedio entre 2 y 6 es 6. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 1, 5, 7, no, mejor 9 y 12, entonces si me piden calcular la mediana con esto, como es una cantidad par, tomo los dos centrales, ¿ya? Porque ya está ordenada, tomo los dos centrales, los promedios, y esto me da 14 dividido en 2, sería 7. Entonces aquí la mediana es 7. O sea, la mitad es menor o igual que 7 o la mitad es mayor o igual que 7. Y eso es correcto, ¿ya? Entonces esa es la mediana, ¿ya? Como que nos dice, la mitad está por sobre, o sea, es esto o por sobre, o es esto o por debajo, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos tabla, se hace igual, exactamente igual. ¿Qué hacemos? Vemos cuántos datos son. Es una cantidad par. Perfecto. Tengo que ubicar los dos datos que están al centro, ¿ya? Entonces la mediana va a ser los dos datos centrales promediados, ¿ya? Entonces, ¿cómo identifico los datos centrales? Bueno, si son 50 datos, va a tener 25 por acá, ¿no es cierto? Y 25 por acá. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, si tengo 25 datos acá, obviamente el 25 me queda aquí y el dato 26 me queda acá, ¿ya? Dato 25, dato 26. Entonces, significa que tengo que sacar el promedio entre el dato 25 y el dato 26. Y empiezo a mirar. Tengo 20 datos, ¿ya? Pero acá ya acumulé 35 datos. Significa que ya me pasé. O sea, significa que el dato, el dato 21, 22 hasta el 35 son solamente unos, ¿ya? Por lo tanto, me queda que el dato 25 es un 1 y el dato 26 es un 1. Y eso nos da que 2 dividido en 2 es 1. O sea, la mediana en esta tabla es 1, ¿ya? O sea, significa que hay un 50%, ¿ya? De personas que tienen un hijo o menos. O hay otro 50% que tiene un hijo o más, como se quiera leer. Por último, lo vamos a hacer con la tabla de datos agrupados. Igualmente, como lo dijimos para la moda, no se puede sacar la mediana, ¿ya? Sino solamente un aproximado. Y para poder sacar ese aproximado tendríamos que tener una fórmula que es muy engorrosa, que es muy poco agradable a la vista, ¿ya? Porque es solamente una aproximación, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se encuentra un intervalo que se llama mediano. Es donde ya está ubicado el valor eh, como que está al centro, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Encontrar el intervalo mediano en la tabla. Tenemos 100 datos, entonces se hace así. Uno hace n dividido por 2, ¿ya? Entonces en este caso son 100 datos dividido por 2, son 50 datos.
Entonces, uno dice, ah, ya, en el dato 50 está más o menos por ahí la mediana. Entonces, cualquier intervalo de la forma, ¿no es cierto? O cualquiera sea, en donde la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia absoluta acumulada, se cumpla que tenga este valor, es ese intervalo. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo aquí yo tengo acumulado 20 datos, pero tengo que acumular hasta 50. Tengo que acumular, no me sirve. Tengo que acumular hasta 50. Tengo acumulado 35, no me sirve. Aquí ya tengo 60 datos acumulados. ¿Acumulé hasta 50? Sí. ¿Ya? Entonces aquí el primer intervalo donde me sirve, ¿ya? El primer intervalo donde me sirve, porque ya acumulé los 50 datos, ¿ya? Entonces este intervalo, el 16,24, sería el intervalo mediano, ¿ya? Entonces sobre ese intervalo habría que aplicar una fórmula para poder encontrar una aproximación sobre la mediana, pero como les digo, este está enfocado aquí para la prueba de selección universitaria y no es necesario hacer esos cálculos, ¿ya? Entonces, pero sí identificar el intervalo mediano. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro lo que son las medidas de tendencias centrales. Nos vienen a dar como señales sobre el grupo de datos, ¿ya? Como hacia dónde están aglomerados los datos, cómo son los datos, ¿sí? Entonces, eso hace las medidas de tendencia centrales, ¿ya? Vienen como a representar nuestra muestra. Bueno, espero que les haya gustado el video, si es así, dejen un like, suscríbase y estaremos subiendo algún otro video por ahí. Que estén muy bien, cuídense, chau chau.